El 19 de septiembre de 1517 desembarcaba Carlos I en Villaviciosa, rodeado de una corte flamenca encabezada por Guillermo de Croe, el señor de Chevres. Es recibido por una modesta representación nobiliaria y por una carta instrucción del ya moribundo cardenal Cisneros, que mereció una penosa respuesta, en la que le daba su real licencia para que se retirase a su diócesis a descansar de las fatigas de su laboriosa vida y a aguardar del cielo la digna remuneración de sus servicios que sólo el cielo podía darle como él la merecía. Y esa carta, dicen, que notó el obispo Mota, a quien no le placía que el cardenal se juntase con el rey, para le hacer sin sabor con aquella manera de despedirle a cabo de tantos servicios. Luego que llegó esta carta, el cardenal recibió tanta alteración con ella que se le encendió la calentura de tal manera que en pocos días le despachó. Y el domingo a 8 de diciembre de este año de 1517 en Roa dio el ánima a Dios. En principio, gloria al cardenal Cisneros. No, no empezaba con buen pie Carlos, su andadura en los que auténticamente eran sus reinos. Ni su educación, ni las personalidades de su círculo habían preparado al rey para preocuparse con el debido interés de los españoles. Bien al contrario, y pese a las advertencias de Cisneros, parecía que Chevres y sus colaboradores hubieran llegado a Castilla con la intención de sacar los mayores beneficios sin prestar el menor servicio. Y agravaba el mal al cardenal, de lo cual tenían a menudo aviso los que venían con el rey, que estorbaban las visitas, porque el médico que le curaba les escribía y hasta qué tiempo podía vivir. Y por esto alargaban la venida, decía el cronista, esperando que el cardenal muriese antes de ver al rey. En ese tiempo hacían el oficio del Consejo de Cámara el obispo Mota y García de Padilla, que habían sido proveídos en Flandes, y decían que no por buenos medios, que el uno tuvo por Monsieur de Chevres y el otro con el gran canciller Juan Salvaje, que hacía honor al apellido. Los cortesanos flamencos no dudaban en dilatar el encuentro entre Carlos y el cardenal Cisneros, a pesar de lo que inevitablemente sucedió el 8 de noviembre de 1517. A pesar no, a esperar. ¿Y qué sucedió el día 8 de noviembre de 1517? Pues que falleció el cardenal Cisneros. Mal asunto que el rey tuviese entre cabros, chevres y salvajes, parecía premonitorio. Era tal la situación existente en España y tal el encono sentido hacia los flamencos que hubo sospechas de envenenamiento en la muerte del cardenal. Nada hay que confirme el hecho del envenenamiento, pero el decir popular lo puso como causa de la muerte del estadista y su lecho de muerte, debajo de un dosel y con las vestiduras pontificales, estuvo más concurrido de día y de noche que el palacio del monarca, que tan ingratamente pagó sus servicios. Los que pretendían y pretenden canonizarle tendrán que reconocer que su figura es sencillamente gigantesca, su capacidad pasmosa, y en que contarle por hijo es fortuna de que se puede envanecer tranquilamente España. Sin pasar por Burgos, donde reinaba la peste, se dirigió Carlos a Tordesillas, donde el 4 de noviembre se entrevistaba con su madre, que se encontraba recluida en Tordesillas. Carlos seguía sin ser reconocido rey por las cortes castellanas y por las cortes aragonesas. En enero de 1518 se reunieron en Valladolid
las Cortes de Castilla para deliberar si se había de reconocer y alzar por rey a don Carlos en vida de su madre doña Juana, reina legítima y propietaria de Castilla. Las Cortes fueron presididas, en nombre del rey, por los consejeros flamencos. Tenían asiento en los escaños de las Cortes de Valladolid los magnates de Castilla y solo un hijo del pueblo, el doctor Zumel, aunque obedecía el encargo de la insigne ciudad que representaba, tuvo alientos para oponerse a la conculcación de los fueros y privilegios que deseaban llevar a cabo los desaforados flamencos. El día 2 de febrero de 1518, las Cortes de Castilla se reunieron en la iglesia de San Pablo de Valladolid para juramento de Carlos. En la presentación de las mismas se recordaba al rey que, considerando que vuestra Alteza como santo, justo, católico, rey primero, debe e es obligado a socorrer e proveer en las cosas tocantes a sus pueblos, universidades e súbditos e naturales vasallos que a las cosas suyas propias. Queremos traer a la memoria a vuestra Alteza se acuerde que fue escogido e llamado por rey, cuya interpretación es regir bien, y porque de otra manera non sería seguir regir bien, mas disipar e ansí non se podría decir ni llamar rey. El buen regir es facer justicia, que es dar a cada uno lo que es suyo, pues en verdad nuestro mercenario es. E por esta causa asaz sus súbditos le dan parte de sus frutos e ganancias suyas e le sirven con sus personas todas las veces que son llamados. Así decía. Nuestro mercenario es. Lejos estaban todavía los tiempos en los que Carlos sería un modélico rey de España que hablaba alemán con los caballos, francés con las damas, inglés con los perros y español con los soldados, y latín con Dios, según nos recuerda la memoria popular. En estos tiempos, cuando estaba saliendo de la niñez, dependía demasiado de sus ayos flamencos, más atentos a su propio beneficio que a cualquier otra cosa, y desatendía lo que más convenía a él y a España. Lejos estaba que supiese interpretar lo que le decían las Cortes de Castilla. No obstante esa circunstancia, en 1518, Carlos nombra gran canciller a Mercurio Gattinara, que fue sucesor de Sauvaje e instigador de la monarquía universal, basada en la tradición imperial romana y cristiana, y fue el contrapunto a los parásitos flamencos encabezados por Chevres y por Ruiz de la Mota, que hacían girar los intereses de España en torno a la voluntad de Francisco I de Francia. Él fue el principal valedor de Carlos para el cargo de emperador tras la muerte de Maximiliano. Tal vez ese fue su único error. Pero en cualquier caso, era una luz en el entramado de tinieblas que cubría a quien estaba llamado a ser grande en la historia de España y grande en la historia universal. Mientras tanto, todavía quedaba a los advenedizos desafueros por realizar. Así fue la trata de esclavos llevada a cabo por Laurent de Gorrebot, asociado circunstancialmente con los comerciantes genoveses del momento. El 18 de agosto de 1518, el rey autorizó al flamenco a introducir en las Indias 4.000 esclavos negros. Y esa licencia la revendió por 25.000 ducados a Alonso Gutiérrez de Madrid y a los genoveses. Los genoveses acabarían siendo los que harían la operación. Mal empezaba ninguneando el decreto por el que su abuela Isabel I de Castilla abolía la esclavitud. Pero como demostraría con el tiempo, no fue iniciativa suya, sino de Chevres y los demás trepas flamencos. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.